Listo, entonces ya hemos visto, jóvenes, ahora sí lo que ha pasado en el planeta Tierra, ¿verdad? Hemos visto entonces lo que pasó en el planeta Tierra. ¿Hace cuánto tiempo, jóvenes? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Cuántos millones de años fueron, se acuerdan? Ah, ¿La tiene? Villora. Muy bien, 66 millones de años atrás, ¿no? Correcto, jóvenes. En ese entonces, pues, se asomó algo por los cielos, ¿no? En ese entonces era un gran meteorito de una magnitud, jóvenes, de 10 kilómetros de ancho, ¿se imaginan? Entonces, 10 millones de años antes de la era común, antes de Cristo, pues, se asomó a la atmósfera, en este caso, de la Tierra, un tremendo meteorito, ¿no? Un de grandes dimensiones, gran meteorito. Y jóvenes, ¿dónde estalló este meteorito? ¿Quién se acuerda? ¿En dónde fue? ¿En Perú? México. En En México. México, Muy bien. México. ¿Exactamente en dónde? ¿Qué parte de México? Península En de... Península de Yucatán, jóvenes, en México, ¿correcto? Esa fue la ubicación exacta donde, en este caso, arremetió este meteorito, creando, jóvenes, un gran cráter. ¿Cómo se llama ese cráter, jóvenes? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese gran cráter? Incluso a este meteorito se le puso el nombre del cráter, ¿no? En este caso, ese gran cráter recibe el nombre de Chicxulub, ¿sí? Ese cráter se llamaba Chicxulub. En la imagen, en el video, no sé si habrán visto, cerca de la playa hay un gran agujero y ese se denominó el cráter de Chicxulub en honor al meteorito que también recibe ese nombre, meteorito de Chicxulub. ¿Correcto? Eso es parte de la historia, jóvenes. ¿Y qué originó, jóvenes? ¿Qué originó en primera instancia? Grandes, ¿qué, jóvenes? Grandes terremotos. ¿Qué más? motos. Muy bien. Maremotos, tsunamis, Tsunami. etcétera, ¿no? Explosiones volcánicas, etcétera, ¿no? Generó una gran destrucción a primera instancia. Pero, jóvenes, está mal dicho que el meteorito extinguió a todos los dinosaurios. Eso está mal dicho. La onda expansiva del meteorito sí acabó con la gran mayoría, con la tercera parte, pero lo que vino después, las consecuencias del meteorito, fueron lo que realmente destruyeron a los dinosaurios que quedaron. Ahora, incluso se dice que si ese meteorito no hubiese caído en la península de Yucatán, si hubiese caído en el mar, sí hubiese sobrevivido los dinosaurios, ¿se imaginan? Incluso hasta ahorita los tuviéramos aquí, evolucionados, claro, en otras especies, pero los tuviéramos. Pero le dio la casualidad, tuvieron la gran suerte de que cayera en la superficie terrestre. Y si cayera en la superficie terrestre, cayó en el peor lugar, jóvenes, que era la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque en la península de Yucatán tenían un elemento que era muy tóxico en el aire, era el azufre. Entonces, eso fue lo que generó las consecuencias luego de la explosión del meteorito, fueron lo que realmente acabaron con los dinosaurios. Pero seguimos acá. Esos grandes terremotos, jóvenes maremotos, acabaron con una cierta población de los dinosaurios. Pero en el cielo, ¿qué pasó, jóvenes? ¿Qué pasó en el cielo? Habían Terminó. especies parecidas a los dinosaurios, ¿no? Claro, ahí había especies parecidas a los dinosaurios, perfecto. Pero ¿saben lo que pasó, jóvenes? Se le denominó la parte o la gran oscuridad. La gran oscuridad se le denominó, jóvenes, ¿por qué? Al momento de chocar este meteorito, liberó todas esas cenizas al aire, e incluso también el llamado hollín, ¿correcto? Que es el humo negro. Entonces, toda esa superficie de la Tierra estaba cubierta por una nube negra, ¿correcto? Entonces, la gran oscuridad por una nube grande, ¿no? Una nube negra, espesa de hollín, combinado pues con otras partículas, ¿correcto? Esto fue lo primero que pasó y el gran paso para poder extinguir a los dinosaurios. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué esta gran oscuridad realmente obstruyó la vida de los dinosaurios? Uno, en la parte terrestre, jóvenes, o primero vamos a analizar en la atmósfera, en el aire. ¿Qué hacía, jóvenes? ¿Qué hacía en la atmósfera? Pues reducía el oxígeno, ¿correcto? Reducía el oxígeno, porque al haber grandes cantidades de humo, de hollín, reducía el oxígeno y estas especies pues, podían respirar con una mayor dificultad, ¿correcto? Eso pasaba en el aire, en la atmósfera. Listo, profesor.
¿Y qué pasaba en este caso en la superficie, en la Tierra? Bueno, la cadena alimenticia fue truncada, jóvenes. No sé si por ahí vieron que dañó, en este caso, el fenómeno de fotosíntesis. Redució la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Según ustedes recuerdan, lo hemos visto. ¿Es el proceso de las plantas? Correcto, lo necesitan las plantas para poder crecer. Entonces nosotros sabemos que los dinosaurios habían especies que eran herbívoras, ¿correcto? Entonces, este proceso de fotosíntesis joven, como dice su compañero, ayuda al crecimiento de las plantas, pero necesita una energía vital para poder realizar la fotosíntesis, y es los rayos del sol. Entonces, al haber una gran nube, jóvenes, de humo, no pasaban los rayos del sol, y al no pasar los rayos del sol, pues las plantas no podían realizar fotosíntesis. Fue reduciéndose la cantidad de plantas y por ende, primero atacó a los dinosaurios que son herbívoros, ya no tenían que comer, y por ende a los dinosaurios que son carnívoros. Obviamente, si los herbívoros ya no tenían que comer, ¿qué iban a comer en este caso, los carnívoros? ¿Ven? Todo era una cadena. ¿Ven? La gran oscuridad en este caso, pues, estas grandes nubes de hollín, fue lo que parte a parte, paso a paso, fue destruyendo a los dinosaurios que quedaban. Entonces, en la superficie se redució la fotosíntesis por ausencia de rayos del sol, ¿no? Por ausencia del sol, de rayos del sol, ¿no? Por ausencia de rayos del sol. Jóvenes, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Algo que quieran aclarar? Recuerden que viene su quizzes en la parte final. Ninguna duda, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? El planeta también se enfrió, ¿no, profe? Se congeló. Exacto, exacto. Pero miren acá, antes de llegar a ese punto, pero sí es muy correcto, la era de hielo vino ahí. En el aire se redujo el oxígeno. En la tierra se redució la fotosíntesis y las plantas ya no crecieron y los dinosaurios fueron extinguiéndose. Jóvenes, y en el mar, en los océanos, ¿qué pasó? Jóvenes, en los océanos pasó Se algo, contamina el agua. se contaminó el agua, correcto. Se contaminó el agua. Debido a una sustancia, jóvenes, ya denominada, ¿cómo se llama esa sustancia, joven? Azufre. El azufre, joven. Este azufre, ¿no? Entonces, una pregunta clave que viene en los exámenes de admisión, jóvenes, es referente a la lluvia ácida, jóvenes. La lluvia ácida es la gran concentración de azufre en las nubes y al momento de caer este azufre es tóxico, pues obviamente va a contaminar las aguas. Entonces, la lluvia ácida es grandes concentraciones de azufre, ¿correcto? Grandes concentraciones de azufre, cuyo símbolo es la letra S, jóvenes. Este azufre obviamente era tóxico, tóxico para los mares, pero sobre todo para el alimento de los dinosaurios que están en el mar, joven. Así como en la tierra utilizaban las plantitas, los animales herbívoros, para nutrir la cadena alimenticia, en el mar también había una especie de plantita llamada pito, fitoplancton, jóvenes. Era la comida de todos los seres, en este caso en el océano, y obviamente al estar combinado con esta sustancia tóxica que es el azufre, fueron reduciéndose, jóvenes, y así los animales, pues, que quedaron en el océano, estos dinosaurios, también perecieron, ¿correcto? También perecieron. Entonces, esto es muy importante, jóvenes, que hay que resaltar. Luego de eso vinieron, pues, los grandes pantanos, jóvenes, los grandes pantanos. Estos pantanos, pues, originaron que las especies grandes de un poquito más de 25 metros, pues fueron las primeras también en caer. ¿Por qué, jóvenes? Porque se hundieron en los pantanos al estar todo oscuro, obviamente no iban a ver nada y se sumergieron en los pantanos sin darse cuenta. Y al no tener fuerzas por no comer, pues obviamente ahí quedaron sus restos, ¿verdad? Es por eso que nosotros tenemos los restos arqueológicos, debido a que los dinosaurios que pudieron sobrevivir a este meteorito, pues cayeron muertos en los pantanos, ¿no? Y ahí se conservaron pues sus restos fósiles. Dinosaurios grandes, más de 25 metros, pues cayeron en los pantanos y nos dieron pues los restos fósiles que actualmente conocemos, ¿no? Y la parte final es que luego de eso vino la denominada, como dice su compañero, la era de hielo, jóvenes. Ya ahí en nada va a quedar, pues las pocas especies
Dentro de las pocas especies jóvenes que sobrevivieron de los dinosaurios, fueron las especies aéreas, ¿sí? Los dinosaurios, en este caso, como las aéreas. Bueno, no me acuerdo específicamente cuál era el nombre de estos dinosaurios en el aire, pero ellos fueron los que pudieron sobrevivir e evolucionar a las grandes variedades de aves, jóvenes. ¿Cuál, los pterodáctilos, profe? Ahí está, muy bien, los pterodáctilos, jóvenes. Entonces, esas son las especies, pues, que pudieron sobrevivir. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué pudieron sobrevivir? Bueno, porque pudieron estar un poco más arriba de la nube de oscuridad. Entonces, no les afectó mucho, ¿correcto? Al tener las alas, le dio la facilidad de poder viajar a las zonas que no estaban altamente concentradas de azufre. Y por eso pudieron sobrevivir y evolucionar y adaptarse a otras especies. O sea, Pero, profesor, podían haber estado en zonas montañosas, muy altas. exacto, porque las montañas que estaban en esa época no son las que nosotros vemos acá, ¿no? Son inmensas. Pudieron esconderse, pudieron sobrevivir, pudieron evolucionar algunas de ellas, pero algunas sí fueron cayendo ya en la era del hielo. En la era del hielo ya fueron cayendo algunas de esas especies. Profesor, yo por ahí escuché que las aves como los halcones o los cóndores ahí vienen de esas razas de dinosaurios así. Sí, efectivamente, porque ellas tuvieron más posibilidad de poder sobrevivir al meteorito, ¿verdad? Pudieron resguardarse. Claro que por unos millones de años, ¿no? Unos cuantos miles de años, perdón. Porque igual la era de hielo pues lo fue extinguiendo, ¿no? Si no ahorita lo estuviéramos entre nosotros. Incluso restos de ellos están en las grandes montañas, pues. Esto es lo más resaltante, jóvenes. Entonces, lo que sí quiero que tengan ustedes claro, uno, es que realmente el meteorito mató a la tercera parte de los dinosaurios. Y lo que realmente mató a los dinosaurios fue la gran oscuridad, esta gran nube de hollín y de cenizas que dañaron directamente el aire, reduciendo el oxígeno, la superficie, matando a las plantas por no haber rayos solares y así no realizaban la fotosíntesis. Y por ende, pues los dinosaurios que comen vegetales, que comían las plantitas, murieron y los carnívoros pues siguiendo la cadena, ¿verdad? Y en los océanos, gracias a la lluvia ácida, porque este azufre era muy tóxico y dañó pues su comida, ¿no? Que era el fitoplancton, ¿verdad? Y los pantanos, que fueron pues ayuda para los grandes arqueólogos actualmente para encontrar esos fósiles, ¿no? De ahí vino la era del hielo, jóvenes. La única tarea que ustedes van a tener el día de hoy es pasar este esquema a su cuaderno, el esquema del planeta, ¿sí? Del universo, del planeta, y este gráfico para que tengan la noción microscópicamente de lo que está pasando, ¿correcto? Eso lo van a pasar y me lo van a enviar, claro, ya saben, hasta el día domingo, jóvenes. Ahora sí,